Buenos días. Pues estoy encantado de estar con ustedes. Ante todo, muchísimas gracias a la organización por habernos invitado para hablar de esta investigación que comenzamos a publicar justo ahora hace un año. El 3 de abril de 2016 comenzábamos a publicar esta investigación de los papeles de Panamá, después de haber trabajado prácticamente un año en ella. Yo pienso que estoy en un marco muy adecuado porque entendemos que el periodismo de investigación mejora la calidad democrática de las sociedades y también hay estudios que nos muestran que el periodismo de investigación ayuda a la comunicación en general y a la comunicación empresarial, muy en particular. Con lo cual, ustedes y nosotros somos vasos comunicantes para generar una democracia de mayor calidad. Insisto, estoy en un marco muy adecuado. Muchas gracias por la atención. Vengo representando al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En este consorcio somos miembros casi 200 periodistas de todo el mundo, de 65 países, ni más ni menos. No representamos a nuestros medios, sino que nos representamos a nosotros mismos como periodistas. Y luego lo que hacemos es, en cada investigación, creamos un núcleo duro dentro del consorcio y cuando va avanzando la investigación buscamos a socios, a medios socios en diferentes países para publicar, para investigar y luego publicar esta investigación que tenemos entre manos. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es un medio de comunicación sin ánimo de lucro y nos nutrimos del mecenazgo que tanto se estila aquí en Estados Unidos. Bueno, para entrar en materia y hablarles de los papeles de Panamá, yo creo que el mayor éxito de los papeles de Panamá es que por primera vez hemos sido capaces los periodistas de investigación en exponer, en mostrar un problema sistémico que está en la sociedad internacional y que está en la economía internacional. Y es el hecho del uso de paraísos fiscales para medios que muchas veces no son lícitos. Ese yo creo que es nuestro máximo éxito en esta investigación. ¿Cómo se gestó? Se gestó, estos dos señores son, a mi izquierda, Bastian Obermayer, a mi derecha está Frederick Obermayer, no son hermanos, se apellidan casi igual, pero no son hermanos. Son dos periodistas de investigación del diario alemán Süddeutsche Zeitung, que está radicado en Múnich. Estos dos señores recibieron un mensaje por un chat cifrado, un buen día allá por el comienzo de la primavera de 2015. Este era el mensaje. Hola, soy John Doe. ¿Estáis interesados en datos? John Doe es, como en España diríamos, fulanito, ¿no? Pues hola, soy fulanito. ¿Estáis interesados en datos? Ese fue el primer mensaje que recibieron Frederick y Bastian Obermayer. Y la respuesta sí, estamos muy interesados. Entonces, la gestación de esta investigación comienza en una filtración masiva de datos. ¿De acuerdo? Datos que son no solamente datos numéricos, sino también documentos básicamente del despacho de abogados Mossack Fonseca, radicado, cuya sede principal está en Panamá. Una vez que tuvimos los datos nos llegaron en bruto, ¿de acuerdo? Les llegaron en bruto a estos dos periodistas de investigación y eran ni más ni menos que 2,6 terabytes de información. Era la mayor filtración de datos de la historia. Esos datos habría que estructurarlos, había que trabajarlos para luego convertirlos en periodismo. Hubo unos meses de trabajo y en septiembre de 2015 nos reunimos unas decenas de periodistas en Múnich para articular la investigación. ¿De acuerdo? El diario alemán Süddeutsche Zeitung tuvo la generosidad
de pasarnos la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ya habíamos trabajado en proyectos anteriores, como la lista Falciani u Offshore Leaks, y decidieron que nosotros éramos los adecuados para coordinar esa investigación que iba a ser mundial, iba a ser transnacional. ¿De acuerdo? Nos reunimos en Múnich para coordinar mejor esta investigación. Habíamos encontrado Gollum, habíamos encontrado el anillo. Este es el tamaño de la investigación, lo vemos en rojo, de Panama Papers, 2,6 terabytes de información. Si lo comparamos con Wikileaks, que eran 1,7 gigabytes, podéis ver la diferencia. Si lo comparamos, por ejemplo, con SwissLeaks, la lista Falciani, que también publicamos nosotros en 2015, pues también podéis ver la diferencia. Este era el tamaño de la filtración. ¿De acuerdo? Cuando comenzamos a mirar los documentos, los archivos, una vez ya que estaban un poco estructurados, y empezamos a leer muchísima legislación, muchísimos artículos científicos, nos dimos cuenta enseguida que la utilización de los paraísos fiscales es legal. O sea, que no hay mayor ilegalidad en ello. Está autorizado en muchos sitios, muchos lugares donde hay ventajas fiscales en países que no necesariamente son paraísos fiscales, como Chipre, Países Bajos, Reino Unido, etc. Hay una legislación vigente y se utilizan estas jurisdicciones para crear sociedades. Entonces, nos dimos cuenta que el foco de la investigación no era si era ilegal la creación de estas sociedades y su uso, ¿de acuerdo? Sino intentar buscar historias dentro de esos 2,6 terabytes de información de, sobre todo, evasores fiscales, de gente que eludía impuestos y, sobre todo, de gente que blanqueaba el dinero procedente de actividades ilícitas a través de los paraísos fiscales. Ese era el foco de la investigación, no tanto si era legal o no legal tener sociedades offshore. ¿De acuerdo? Obama, al día siguiente de publicar, dijo precisamente eso, que todo esto es legal, pero eso es exactamente el problema, que es legal. ¿Cómo articular la investigación? Lo primero de todo hay que tener un buen equipo. Eso es lo más importante. Este es el staff permanente del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en Washington. Son 13 personas nada más. Y lo que hacemos en estas grandes investigaciones es unir a este núcleo duro a otros periodistas de otros países para coordinar y poner foco en las investigaciones. Yo tuve la fortuna de estar en el núcleo duro también de esta investigación, que conformamos al final 23 periodistas dentro del consorcio. Luego, lo que hicimos fue coordinar a 109 medios de comunicación de todo el mundo, de 80 países, para durante más o menos 8 meses trabajar y luego publicar todos simultáneamente. ¿Cómo se consigue todo esto? Pues básicamente se consigue con confianza. Generando confianza, construyendo confianza entre todos los que estamos en la investigación. Casi 400 periodistas trabajando al unísono sobre un tema, solo es posible si generamos muchísima confianza entre nosotros. Como la gente que practica trapecio tiene que confiar en su compañero. Si no confías, te vas al suelo. Generando confianza. Al final, como les decía, más de 100 medios de comunicación de todo el mundo, 80 países, trabajando juntos para publicar una gran historia. ¿Qué implica esto? Confianza, compañerismo, trabajo en equipo. Hay que dejar nuestro ego aparte. Y eso, seguramente que muchos de ustedes han sido periodistas o trabajan incluso todavía en periodismo, sabrán que la cooperación, la colaboración, la empatía, el altruismo no son precisamente virtudes del periodismo tradicional. Antes, al contrario.
Pero nosotros insistimos en eso. Solamente este tipo de investigaciones solo es posible si dejamos nuestros egos en la puerta y cuando damos el botón de inicio del ordenador, apartamos nuestro ego y trabajamos todos juntos. ¿Qué nos planteamos el núcleo duro de la investigación en Panama Papers? Que ya les decía antes que fuimos 23 personas. 23 personas que estaban coordinadas desde la dirección en Washington con Gerard Ryle y Marina Walker, pero que estábamos en muy diferentes puntos del globo. Desde San José en Costa Rica, Madrid en España, Múnich en Alemania, Caracas en Venezuela, etc. Bueno, pues para coordinar esos 400 periodistas, nuestra misión era encontrar focos, estar bien orientados y estar bien documentados para llevar ese caballo, que era un caballo salvaje. No solamente por la cantidad de periodistas, sino por la riqueza, variedad y dificultad de todos los archivos que estábamos manejando. Otro punto importante que nos pusimos como meta era formar a todos los periodistas en la cultura de compartir la información y compartir los hallazgos. Todo hallazgo que encontrábamos en los datos teníamos que compartirlo automáticamente. Ya les diré luego cómo lo hacíamos. Eso es algo medular. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo descubrí a Leo Messi en los datos, al futbolista Leo Messi, el argentino, automáticamente lo que hice fue poner en orden la información, añadir un poco de contexto y compartirlo en una plataforma segura que tenemos de trabajo para que todo el mundo estuviera al tanto de ese hallazgo. También es importante, al estar trabajando cientos de periodistas de 80 países, incidir y formar a la gente en que seamos respetuosos con las diferencias culturales que tenemos. No solamente diferencias culturales de cada país o de cada región, sino también diferencias culturales en lo que significa el periodismo. Hay gente que habla mejor inglés, hay gente que no habla inglés, hay gente que pues tiene una cultura periodística un poco más lenta, otra más rápida. Entonces hay que coordinar y cabalgar ese caballo, insisto, para que todos trabajemos al unísono. También requeríamos un compromiso colectivo, coraje y esfuerzo, muchísimo esfuerzo, muchísimas horas quitadas a nuestras familias, muchísimas horas quitadas a nuestro sueño para al final alcanzar un objetivo final, que era la publicación de esta investigación. Y por último, y no menos importante, y casi de las cosas más importantes que nos planteamos como medulares de la investigación, era aplicar una seguridad máxima. Seguridad máxima a nuestras comunicaciones, seguridad máxima en nuestro trabajo diario, seguridad máxima personal, seguridad máxima física. Y ahora les contaré un poco cómo lo hicimos. Mantener el secreto de una investigación como Papeles de Panamá durante un año, 400 periodistas, que los periodistas somos dados a hablar, a cotillear, a chismear, fue todo un éxito. No solamente por nuestra seguridad de la investigación, no solamente por nuestra seguridad física, tengan en cuenta que estábamos tratando con terroristas, narcos, políticos corruptos, etcétera, con servicios de inteligencia potentes. Todo eso requería muchísima prudencia. Insisto, no solamente por nuestra seguridad física, no solamente por nuestra seguridad de la investigación, sino también por la seguridad de nuestras fuentes. Bueno, para hacer todo esto es importante tener un gran equipo de datos, de periodismo de datos. Este es el equipo de periodismo de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que dirige Mar Cabra, una española también. Somos dos españoles en el consorcio, Mar Cabra, que está arriba, y yo. Ella es la que dirige esta unidad de datos. Sé que en las empresas las unidades de análisis de datos están muy desarrolladas, pero no tanto en el periodismo. Pero para poner en orden toda esa ingente información, es muy importante, casi fundamental, tener una unidad de periodismo de datos que sepa estructurarla
y además que sepa luego servírsela a periodistas que son muchas veces legos incluso en el manejo del Excel, ¿de acuerdo? Entre esos 2,6 terabytes de información teníamos 11 millones y medio de documentos, ¿de acuerdo? Estos documentos, la mayoría eran emails, casi 5 millones, había bases de datos, sobre todo en Excel, PDFs, fotografías e imágenes. La carita de disgusto en los PDFs y las imágenes, se imaginarán por qué, porque hay que hacerlos buscables, hay que hacerlos manejables, y eso lleva un trabajo. Y luego otros documentos como Words, textos, etc., ¿no? Insisto, seguridad. Estamos trabajando de manera global, con lo cual la seguridad, supongo que también en sus empresas la tendrán muy en cuenta, y si no la tienen muy en cuenta, ténganla. Porque a día de hoy cualquiera les puede craquear, meterse en su sistema, y si no están haciendo las cosas bien, cuidado. Porque, como le pasó a Mossack Fonseca, le pueden quizás robar la información. Nosotros no la robamos, ¿eh? Nosotros nunca robamos información, lo tenemos prohibido, tampoco compramos información. ¿Cómo mantuvimos la seguridad durante un año? Pues estando unidos, como los tres mosqueteros y D'Artagnan. Trabajamos en 3 plataformas seguras. Las 3 plataformas están encriptadas, ¿de acuerdo? De tal manera que es muy difícil que alguien ajeno a la organización se pueda meter en ellas. Esta primera nos sirve para comunicar, es una especie de Facebook que nos sirve, pues, si tienen ahí, ven foros, grupos, colgamos documentos, fotos, los miembros del grupo, y aquí nos sirve para ir comunicándonos entre nosotros y trabajando de manera conjunta, siempre. Insisto, tiene varios filtros de encriptación y es muy difícil que se pueda meter nadie si no hay una mala intención o una filtración por parte de alguien de nuestra organización. Como ven aquí, compartimos archivos, tenemos foros, colgamos entrevistas, todo esto lo compartimos. Si alguien hace una entrevista, si Univision de Miami hace una entrevista a una fuente importante de la investigación, lo primero que hace al montarla es colgarla aquí, de tal forma que todos los medios de la investigación tienen acceso a ella y pueden usarla, ¿de acuerdo? O sea, colaboración radical, siempre colaboración estricta entre todos. Esa es una máxima importante. Colgamos PDF, colgamos documentos, y esto es, bueno, un sistema para entrar. Esta es una segunda plataforma y es donde colgamos toda la documentación, todos los archivos. Aquí en Blacklight estaban los 11 millones y medio de documentos de Panama Papers, los papeles de Panamá. Desde aquí podemos buscar, es decir, si yo ahí lo que hace nuestro equipo de datos es crear una especie de Google, un buscador de Google, y lo que hace es que cuando llega el periodista y está procesada la información, pues uno pone ahí arriba en el buscador Lionel Messi, entre comillas, y le aparecen los documentos relacionados con Lionel Messi, ¿de acuerdo? A veces no es tan fácil porque hay, evidentemente, hay nombres que se ocultan tras otros nombres, tras otras empresas, tras números, etc. Pero bueno, nuestro objetivo es siempre facilitar el trabajo al conjunto de los periodistas de investigación y que esto nos sirva como una especie de buscador de Google. Entonces aquí tenemos, en esta plataforma Blacklight, tenemos toda la información. Y una tercera plataforma, que trabajamos también encriptada, es un sistema de bases de relaciones. Bases de relaciones que nos ayuda a buscar a gente, a empresas, direcciones postales, intermediarios, despachos de abogados, etc. Entonces, si en los datos esta búsqueda en principio sería sobre algún despacho de abogados del centro, si en este despacho de abogados está relacionado con nombres, uno cliquea ahí y la base de relaciones nos escupe un montón de información. ¿De acuerdo?
Esta es una herramienta, trabajamos con Linkurious y con Neo4j para desarrollarla. Bueno, y así, después del uso de estas tres plataformas que están encriptadas con gran cantidad de información, nos sentimos como Buzz Lightyear. Y a por ellos. A ver, repercusiones de Panama Papers. Las repercusiones, como habrán comprobado en este último año, han sido muchas. Trabajando tantos periodistas y tantos medios, no solamente medios como The Guardian, BBC, Le Monde, Le Soir, The New York Times, etcétera, sino también otros más pequeños, pero igual de potentes en sus contextos locales, igual de profesionales en sus contextos locales. Pues Aftenposten, Ojo Público en Perú, por supuesto Univision en Miami, en Estados Unidos, La Nación en Argentina, etc. Con esto alcanzamos, nuestro objetivo no solamente es generar una investigación más profunda, más extensa, sino alcanzar mayor impacto en todo el mundo y, por tanto, mayores repercusiones de la investigación. Aquí algunas portadas de The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Row, Miami Herald. Bueno, la primera reacción, pues, como comprenderán ustedes, el día 3, cuando publicamos, pues fue parecida a esta, ¿no? ¿Qué está pasando? No voy a reproducir nada aquí, no se preocupen. Encontramos nombres importantes. Encontramos a Leo Macri, en Argentina, una serie de jefes de Estado del mundo árabe, encontramos a amigos de Putin, encontramos a amigos del chavismo, amigos de Ecuador, muchísima gente importante. Esta es una parte de un interactivo que publicamos en nuestra página web. Hafez al-Assad, famoso estos días por el bombardeo en Siria, etcétera. Gente muy relevante. Lo primero que nos gustó es la reacción popular al día siguiente de la publicación. Esta es la plaza más importante de Reykjavik, pidiendo la dimisión del primer ministro islandés, ¿de acuerdo? Porque estaba implicado en los papeles de Panamá. Pero también hubo reacciones espontáneas en Malta, en Londres, en Pakistán. El presidente pakistaní está ahora mismo encausado por la investigación de Panama Papers y tiene una causa en el Supremo. Está habiendo casi todos los días manifestaciones en contra de las actuaciones de la familia del presidente pakistaní y de él mismo en los paraísos fiscales o con sociedades offshore. En el último año ha habido más de 150 investigaciones, o bien policiales, o bien de las fiscalías de diferentes países, o judiciales. Ahí tienen un mapa aproximado desde Estados Unidos, Canadá, pasando por España, casi toda Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, Pakistán, India, etc. Quizás este es nuestro gran logro, el hecho de que se hayan iniciado procesos judiciales a raíz de nuestra investigación en multitud de países, en más de 80 países. ¿De acuerdo? Es el caso del ministro Soria, español. También se han iniciado comisiones tan importantes como la del Parlamento Europeo. No sabemos hasta dónde llegará, pero se ha iniciado una investigación a raíz de Panama Papers acerca del uso de los paraísos fiscales y sociedades offshore por parte de ciudadanos europeos o sociedades o empresas europeas. El impacto también se va a ver en dos películas sobre papeles de Panamá que van a ver la luz, creemos, en 2018. Una de ellas la dirige Steven Soderbergh y otra la va a hacer la está haciendo Netflix. ¿De acuerdo? Más de 80 millones de páginas vistas en nuestro website de ICIJ, del consorcio. Pero eso lo multiplicamos al menos por 100 en los diferentes medios donde se ha venido publicando la investigación. Como ustedes están hablando de transparencia, y me parece un tema muy importante, voy a hacer un par de apuntes sobre la transparencia. Vista la transparencia desde nuestro punto de vista.
Yo creo que es muy importante, nosotros en todas nuestras investigaciones siempre procuramos hacer una nota metodológica de cómo hacemos las investigaciones. Yo creo que eso es una especie de rendición de cuentas ante el lector y la echo de menos, esa nota metodológica, en otras investigaciones de otros medios, ¿no? Incluso en las comunicaciones de las empresas. Muchas veces echo de menos esa nota metodológica. Para mí, cuando leo una investigación, cuando leo un informe, casi siempre lo primero que hago es acudir a esa nota metodológica. Porque sabemos que con un Excel podemos hacer maravillas, pero también podemos hacer atrocidades. Si metemos una coma o algo, podemos cambiar absolutamente el sentido de la información. Bueno, como nosotros sabemos eso, si somos conscientes de eso, nosotros en cada investigación añadimos una nota metodológica que nos sirve como rendición de cuentas ante el lector. También lo que hacemos es llevar un método muy estricto y nuestro método es edición muy variada de nuestros textos y nuestras piezas informativas varias veces. Hacemos un profundo fact-checking o verificación de la información. Luego viene la revisión de los jefes de proyecto y luego finalmente a cada reportaje le viene la lectura a los abogados. Esa es una transparencia no hacia el exterior, pero sí hacia el interior. ¿De acuerdo? Es importante hacer el fact-checking a las fuentes, a los políticos, a los empresarios, pero también es importante que nosotros hagamos nuestro fact-checking propio, ¿de acuerdo? Una segunda parte es que, de transparencia es que pensamos que hay que empoderar a la gente. Empoderar a la gente significa rendir cuentas ante ellos. Por eso, por ejemplo, después de Panama Papers, publicamos esa base de datos que tiene esa dirección, offshoreleaks.icij.org, donde tienen acceso a toda la información, una gran parte de la información de Panama Papers, Lista Falciani, Offshore Leaks. Y bueno, le podemos decir que la gente busca mucho en esa base de datos. No solamente periodistas, sino ciudadanos, empresas, etc. Lo más buscado, Donald Trump. No busquen, no está Donald Trump. Pero la gente insiste, Donald Trump, no está. De momento no está. Esta es la base de datos. Ahí tienen todas las sociedades que hemos trabajado en las últimas investigaciones. Pues se puede filtrar por países, por tipo por jurisdicción, etc. Muchos visitantes, a la gente le encanta esta base de datos. Muchísimos visitantes de Estados Unidos, Japón, España, Canadá, Argentina y Vietnam. Vietnam, no sabemos por qué, pero muchísima gente. Voy a ir acabando, que se me ha ido el tiempo. Y somos conscientes de que solo hemos explorado la punta del iceberg de todo este mundo, de todo este problema sistémico de los paraísos fiscales. Pero aquí no lo dejamos. Vamos a seguir trabajando en el tema, vamos a seguir insistiendo con otras investigaciones. Fuimos un poco naif cuando, antes de publicar, había varios foros dentro de ese Facebook que tenemos y les mostraba antes y decíamos, después de Panama Papers se van a acabar los paraísos fiscales. Éramos muy naif, evidentemente ni se han acabado ni se van a acabar en el corto plazo. Pero, o sea, que no es el final, pero vamos a seguir trabajando para que el uso ilícito de compañías offshore no continúe mucho en el tiempo. Y para eso, y con esto quiero acabar, nos preparamos para nuevos retos, para nuevas investigaciones rigurosas y como somos una organización sin ánimo de lucro, si a alguien le interesa y como ustedes son personas influyentes, pues pueden donar aquí, donate.icij.org, para seguir trabajando porque las democracias sean de calidad en nuestro entorno y el periodismo de investigación siga cumpliendo su papel. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a su disposición ahora